Bueno, te encontré y te quedaste mirando. Manu canta este tema y con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Con mucho cariño, con mucho respeto, lo hacemos a través del 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia. Desde esta señal generamos para todo el mundo, llevándoles a ustedes toda esta información. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que siempre nos sigue a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Sebastián Hernández, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Bueno, y el tema de la soberanía, el tema de la independencia como país, el tema de la actuación de las Fuerzas Armadas en la protección de esta soberanía, siguen siendo temas tópicos principales que vienen copando la agenda de opinión pública nacional. Ayer veíamos un tema político, el tema del acuerdo de Guaidó, y de eso vamos a seguir hablando durante el día de hoy. Pero hay noticias que no pueden dejarse pasar. Y voy a empezar primero con el comentario que hace a través de sus redes sociales la investigadora y experta en el tema militar, Rocío San Miguel, que publica durante el día de hoy lo siguiente: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está demostrando su total incapacidad para controlar 70% del territorio tras el conflicto en Apure. La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseveró que la FARC demuestra esta incapacidad. Insiste que la puesta en marcha de nuevas unidades de la Fuerza Armada a lo largo del territorio nacional no se corresponde en la calidad de ver una respuesta del Estado para dar seguridad en la frontera. Y de hecho, pues, hemos visto cómo esta frontera es permeada tranquilamente por grupos irregulares colombianos. Asimismo, agrega que la Fuerza Armada Nacional no tiene capacidad de controlar el 70% del territorio venezolano, que corresponde al anillo fronterizo nacional, lo cual pone en relieve la muy probable expansión y consolidación de los grupos armados en su territorio. Esto lo dice Rocío San Miguel. También afirma que existen denuncias de desaparecidos en la zona, detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de los 11 militares venezolanos, de los cuales se conoció que 8 están secuestrados por la FARC en calidad de prisioneros de guerra, y de los cuales, según sus cuentas, hay 3 de los cuales no se conoce ningún tipo de paradero. O sea, sobre ellos no hay ninguna información. Pero quería combinar esta información con otra que es bastante preocupante y que va en la misma línea de lo dicho por Rocío San Miguel. Es el anuncio hace pocos minutos por parte de la gente de Fundaredes sobre el nuevo rumbo que está tomando el conflicto en Apure. Se han enfrentado ya directamente en Venezuela Frente Décimo de la FARC, Gentil Duarte, contra Segunda Marquetalia de la FARC, Márquez Santrich. Aún más grave. Algo más grave. Enfrentamientos en Venezuela de estas dos organizaciones. Ayer se dio un combate alrededor de Bruzual, en el estado Apure, allí mismo al frente del río Apure. Este enfrentamiento dejó un saldo de víctimas fatales y el Estado venezolano conoce los detalles de este suceso, pero no ha dicho absolutamente nada. O sea, sigue la teoría del silencio sobre estos temas. Pero ya, según lo reporta la Fundaredes, ayer se enfrentaron de un grupo y otro grupo guerrillero en territorio venezolano, dejando saldo de muertos. ¿Cuántos? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Nos iremos enterando poco a poco, porque esto de verdad no se puede ocultar, a pesar de que el Estado venezolano insista en ocultarlo. Pero lo cierto del caso es que ya esto está escalando. Y como lo dice Rocío San Miguel, los grupos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado no tener capacidad de control para evitar que estos grupos están totalmente relegados ante esta situación. Quienes tomaron el control fueron los grupos irregulares. Claro, y entonces eso agrava más la situación del tema fronterizo y los enfrentamientos en Apure. Y recordaba yo ayer un comentario de uno de los analistas de este tema, diciendo que el conflicto iba a escalar a los estados Zulia, Barinas, Apure, Bolívar
como estados en donde se iba a involucrar este tipo de enfrentamientos, de situaciones que no nos compete a los venezolanos. Nosotros no deberíamos tener enfrentamiento de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Sin embargo, gracias a la gestión del gobierno de facto de Nicolás Maduro, eso ahora se ha convertido en tema común en Venezuela. Y en otro orden de ideas, pues Colombia reporta que 383.000 venezolanos se han acogido al Estatuto Temporal de Protección. En el hito en la implementación del Estatuto Temporal de Protección, pues fue presentado por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, quien subrayó la importancia de este mecanismo para esta regularización de los migrantes en el territorio colombiano. Y en este, pues un total de 383.000 ciudadanos venezolanos, o un 22% del total que se encontrarían dentro del territorio nacional al 31 de enero, pues han sido los que han iniciado este proceso desde el 5 de mayo y su proceso se registró en dicho sistema. Bueno, y es parte de este proceso que, a pesar de que ha sido un poco complicado, pues se ha venido cumpliendo de manera efectiva, porque ya es tener el 22% de la población registrada es bastante significativo en apenas una semana. Bueno, y adivinen qué, ya no es el CNE el que anuncia, ya no es Maduro el que anuncia, ya no es la autoridad correspondiente la que anuncia, ahora le ha dado el señor Diosdado Cabello a dar los anuncios oficiales del país. Y él ha dicho durante su programa de la noche de ayer que las elecciones a gobernadores serían el 14 de noviembre como fecha para la elección. El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, explicó ayer que todavía las autoridades evalúan los cronogramas por puesto. Es decir, para el presidente del CNE no hay fecha. Todavía no hay fecha, no existe. Ah, no, pero llegó Diosdado Cabello y dijo ya él la impuso, que era el 14 de noviembre. Yo creo, y me parece que este anuncio, pues, ya incluso lo habíamos comentado ayer, el diario de Monagas, la prensa de Monagas había dicho que era esa fecha, la del 14 de noviembre, pero no revelaba fuentes. Decía el diario de Monagas que fuentes del CNE estarían propiciando la fecha del 14 de noviembre. Pero Cabello aseguró que será una gran elección y que todo va a ser el 14 y que hay que prepararse para las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que una de las acciones que pudiera hacer la nueva directiva del CNE para demostrar que son independientes es hacer la fecha hacer las elecciones en otra fecha, no en la fecha dicha por Diosdado Cabello. Me parecería que sería una actitud. Ahí miramos y ahí se irá a ver cuál es esa autonomía que tiene ese nuevo CNE. Claro, porque luciría muy feo que mañana apareciera Pedro Calzadilla diciendo sí, y después de sesudos análisis hemos decidido hacer las elecciones el 14. Después que ya Diosdado Cabello lo ha dicho y lo ha afirmado, muy al estilo de él, tajante, contundente, casi grosero. Esto va a ser el 14 y listo, ya no hay debate. Señores del CNE, nada más por echarle el vainón a Diosdado Cabello, ustedes deberían hacer las elecciones en otra fecha. Cambiarla en otra fecha, decirle, no, mire, por ahí dijeron que era el 14, no va a ser el 14. Y tampoco es en noviembre. No es en noviembre, es en diciembre. Bueno, háganlo, por favor. Háganlo porque eso demostraría en algún sentido que hay cierta independencia y que no se van a dejar ustedes amenazar por este señor Diosdado Cabello que cada vez luce más aislado. Últimamente lo he visto mucho hablando a la audiencia sola. O sea, de verdad que hay algo que está pasando ahí, algo que está corriendo por ahí, pero bueno, después veremos. Y en medio de correr tanto y de tanta problemática que tiene Venezuela, los grupos al margen de la ley, el hecho de que el COVID-19 esté avanzando, pues ante eso la vacuna candidata, esa vacuna cubana, pues no debe ser aplicada todavía. Y esto lo dice la Academia de Medicina de Venezuela. La Academia Nacional de Medicina advirtió que no se puede comenzar un proceso de vacunación en Venezuela haciendo uso de este producto experimental. Precisamente en esa fase pues se encuentra la vacuna anti-COVID Abdala de procedencia cubana. Según lo explicó la organización a través de un comunicado, aún no se ha probado si este método desarrollado por los científicos cubanos puede generar buenos resultados en los seres humanos.
Hasta ahora pues se mantienen en pruebas de laboratorio en aproximadamente 48.000 personas para determinar qué tan efectiva y real es esta vacuna. Bueno, y sigue la discusión sobre el tema en la frontera Apure, Colombia. Y esto ocurre porque todavía hay muchas dudas sobre qué pasó en el operativo militar en donde fallecieron 12 militares venezolanos, y se encuentran por lo menos 3 desaparecidos. Según Rocío San Miguel, se encontrarían 3 desaparecidos. Pero resulta que las familias están pidiéndole al gobierno, denos respuesta, ¿dónde está nuestra gente? ¿En qué condiciones está? Explíquenos, coméntenos algo. Y el gobierno ha mantenido un silencio total y absoluto sobre este tema. Pero la mamá de Abraham Belisario, uno de los militares involucrados en este proceso, ella se llama Ámbar Bastidas. Y la señora Ámbar, pues, ha ido a todos los canales de comunicación del gobierno y nadie le ha dado respuesta. Ha ido al Ministerio de la Defensa, ha ido a la sede de los comandos, ha ido a todas partes, nadie le ha dado respuesta. La mamá de Abraham Belisario, pues utilizó el único canal que tenía en las redes sociales para expresar esta preocupación. Escuchemos lo que dice esta señora, la señora Ámbar Bastidas, solicitándole al gobierno respuestas sobre la situación de su hijo Abraham Belisario. Habla la mamá de Abraham de Jesús Belisario Bastidas, sargento primero de la Armada. Él salió para Apure, un enfrentamiento el 23 de abril. Ya estas son horas que no sé nada de mi hijo. Ya se ha pasado mucho tiempo. Nadie me da respuesta, nadie me dice nada. Yo quiero para que, por favor, quiero saber de mi hijo. Ya no aguanto tanto tiempo sin saber de mi hijo. Por favor. Yo quiero saber de mi hijo. Y se ha pasado demasiado tiempo. No tengo respuesta de él. Y tú llamas y la gente no dice nada, nadie dice nada. Yo quiero saber de mi hijo, por favor. Se ha pasado muchos días ya. Bueno, y es verdad. Han pasado ya más de 3 semanas. ¿Y ustedes creen que el gobierno venezolano ha dicho algo sobre... ¿Se ha manifestado ante esta situación? No, ha dicho algo, ha puesto alguna posición, la Fiscalía del Ministerio Público se ha pronunciado, la Defensoría del Puesto ha dicho algo. Nadie dice nada, y mientras tanto esa señora está sufriendo y llorando porque su hijo no aparece ni siquiera en la lista de los secuestrados, de los prisioneros de guerra. Eso, prisioneros de guerra, porque así es que lo están llamando, ¿no? Claro, no aparece en esa lista. Entonces, ¿qué puede suponer una madre que no encuentra a sus hijos entre los fallecidos, no encuentra a sus hijos en la lista de los secuestrados, y hay 3, entre ellos su hijo, de los cuales no se sabe absolutamente nada? Una situación muy desesperante para una madre, no tener absolutamente conocimiento de ninguna parte. Bueno, y ahí está ese honor militar que han mancillado los que dirigen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo han mancillado porque al dejar abandonada a su gente, pues mancillan ese honor, y por decencia tendrían que haber renunciado, porque de verdad que se entiende que ellos han dejado mando, han cedido el mando porque no lo ejercieron. Y ahí está este resultado, esa madre llorando porque el Estado venezolano por ninguna vía le ha querido dar respuesta sobre su hijo. Y es un silencio totalmente sordo en estos 4 meses de estas víctimas de la masacre de La Vega, donde se esperan respuestas del defensor y del fiscal. Pues el 8 de mayo, donde se cumplió esos 4 meses denominada la masacre de La Vega, realizada por la Fuerza Pública de Maduro en la parroquia La Vega, Caracas, el operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas. Ninguna de esas autoridades pues se ha pronunciado, ni siquiera los nombres de las personas asesinadas pues fueron indicados. Los familiares de las víctimas pues exigen justicia
Esto pues es lo que ha venido reportando Provea en un extenso trabajo en el que se muestra lo que se sabe y lo que no se sabe acerca de esta masacre. Estos acontecimientos de La Vega pues es otra masacre realizada por el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años. Bueno, y una familia de 4 integrantes que gane salario mínimo y todos estén en edad productiva, podría ganar 3,5, 7, 14 dólares. 14 dólares. 14 dólares al cambio aquí en Colombia sería aproximadamente unos 36.000 pesos, 38.000, 40.000 pesos para poner números redondos. Ese sería el ingreso de una familia promedio en Venezuela con el actual salario mínimo, 40.000 pesos. Llámese usted, pregúntese usted qué pudiera usted comprar con 40.000 pesos. Pero lo cierto del caso es que, según la investigación del Observatorio Venezolano de Economía y Finanzas, una familia de 4 integrantes en Venezuela en este momento debería ganar en promedio casi 300 dólares para poder comer. Así de sencillo. Entonces usted se encuentra que de 12 dólares promedio que pudieran estar ganando 4 personas de una familia, hay necesidades de 300 dólares. El Observatorio Venezolano de Finanzas presentó su balance mensual de inflación y determinó que una familia pequeña necesita casi 300 dólares para alimentarse. La entidad informó que Venezuela registró una inflación de 33,4% en abril. La canasta básica alimentaria cuesta 289,34 dólares. Es decir, un trabajador requeriría 55 salarios mínimos para poder comer. A través de su cuenta en Twitter, la OBF señaló que la inflación acumulada es de 240% y la interanual llegó a 2.840. ¿Qué quiere decir? Abril de 2020, abril de 2021. 2.840% ha crecido la inflación en Venezuela en ese periodo. ¿Qué país soporta esto? ¿Qué país aguanta esto? Y en medio de toda esa situación de la cual vienes hablando, de alimentación, de la situación, de la crítica situación que vive Venezuela, pues se le suma esa situación que es de la pandemia y que impulsa el crecimiento del trabajo infantil en Venezuela. Pues la agencia Reuters señala que en Venezuela las medidas de cuarentena por el nuevo coronavirus pues ha impulsado a muchos niños a realizar esta fuerza laboral, según el activista de protección infantil, para enfrentar una profunda crisis económica que se ha agravado en estos últimos 5 años, con las escuelas cerradas y sin acceso a internet. Muchos de estos niños pues deciden salir a la calle y ayudar a sus padres a llevar comida a la mesa. Incluso se convierten en el sostén del hogar. Moisés y Jesús Monte, de 11 y 12 años de edad respectivamente, pues saben preparar fertilizantes y regar los frijoles negros y el maíz para su familia que los pueda cultivar en el estado Táchira. Dicen que la parte más difícil de trabajo agrícola es abrir la tierra para sembrar las semillas sin tractor ni buey. Esto lamentablemente pues le está sucediendo a estos 2 niños que no deberían estar pasando por esta situación con este gobierno nefasto que tiene Venezuela. No, una condición de verdad lamentable y terrible. Como lamentable lo que ocurrió ayer en el hospital de Valencia, en el estado Carabobo. Le comentaba, los médicos fueron convocados a vacunación junto con los ancianos, con la gente de la tercera edad. Y ni los ancianos, ni los médicos que poseyeran el carnet de la patria, se encontraban automáticamente excluidos de este proceso, y esto obligó a que muchos tuvieran que irse de una manera humillante de la cola porque no se les iba a vacunar, porque no portaban el carnet de la patria. Pero dejemos este corto video sobre los médicos profesionales excluidos del plan de vacunación en el estado Carabobo. Rosario Martínez, estoy aquí en Venezuela, Valencia, en la unidad Enrique Tejera del hospital donde llamaron a vacunarnos. Estamos desde primera hora. Los médicos en Venezuela no nos quieren vacunar. Y estamos aquí después de tanto tiempo. Acaban de colocar este anuncio que dice que nada más a vacunar a la gente que tiene carnet de patria.
O sea, todos los médicos que estamos acá nos están dejando sin vacuna porque simple y llanamente no tenemos el carnet y no nos permiten vacunar. Yo no sé en qué parte de la Constitución de Venezuela se dice que el instrumento público de identificación de cualquier ciudadano es el carnet de la patria. Eso no lo dice ningún lado de la Constitución, ni ninguna ley de la República lo dice. No lo dice la ley de salud, no lo dice el Sistema Nacional de Vacunación, ni mucho menos el Reglamento Nacional de Vacunación, no lo dice nadie. Sin embargo, a esto se les antojó que aquellos que no poseyeran el carnet de la patria, que no tuvieran el carnet de la patria, pasaban a ser unos excluidos sociales, unos apartados sociales, un apartheid, porque no tenían el bendito carnet de la patria, que es un instrumento político del chavismo. Y es que lamentablemente esa situación que se viene presentando no tiene por qué suceder, sabiendo que estamos primero en una pandemia, en medio de una pandemia, y quienes están en la primera línea, porque según la OMS, quienes están en la primera línea, los adultos mayores y quienes tienen enfermedades bases, son las prioridades en este momento. Se le niega al personal médico, al personal sanitario se le niega la vacuna. Esa humillación es imperdonable. Lo que le hicieron a los viejitos y lo que le hicieron a los médicos venezolanos en el hospital Enrique Tejera París, en Valencia, y que se repite en varios hospitales en Venezuela, es imperdonable. Usted no puede dejar sin plan de vacunación a personas de la tercera edad, ni mucho menos puede dejar sin plan de vacunación a los médicos, que son los que ponen la cara allí. El personal de salud es el que pone la cara ahí para enfrentar la enfermedad, y no en balde han muerto 556 médicos y enfermeros venezolanos por estas circunstancias. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, Dulce, cantado por Dauer y Damper. Este dúo colombiano, pues, se ha lanzado este tema, que bueno, suena sabrosito a esta hora, en este mediodía bastante caluroso aquí en Cúcuta, en donde la gente está desperdigando café, regando té, botando azúcar por todos lados en esta mesa de trabajo. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Eso es para endulzar, por favor, es que esta hora tiene que ser una hora dulce. Nancy, pero ni que fuera una brujería que estás haciendo para mejorar los ingresos, pero bueno. Fedeagro acaba de pronunciarse sobre el tema de la reinstitucionalización del Estado venezolano. Afirma que la sociedad venezolana vive una profunda crisis social, política y económica, caracterizada entre dos hechos por el desmoronamiento de las instituciones y la anomia social de conglomerado dentro de sus fronteras. El sector agrícola y pecuario, afirma Fedeagro, no escapa a esta realidad. Afirma que este es un sector vital para producir alimentos y, sin embargo, ha vivido profundamente la crisis social y económica del país. Afirma que es hora de apostar por Venezuela y por los venezolanos. Para ello se requiere contar con instituciones sólidas y legítimamente electas que garanticen el ejercicio pleno de la democracia y que encaminen la recuperación de la confianza entre ellas y el Estado. Fedeagro, sus asociaciones, los agricultores del país, ofrecemos nuestro respaldo y nuestro concurso para transitar la vía democrática que encamine la reinstitucionalización del Estado venezolano. Esto lo publica durante el día de hoy esta organización, la máxima representante del sector agrícola venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre tenemos a ese invitado de esta oral. Sí, tenemos al periodista venezolano Dámaso Jiménez. Dámaso es un periodista experto en temas de análisis político y social del país. Con él estamos conversando. Buenas tardes, Dámaso. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Amigos de Siempre Venezuela, nos encontramos en línea telefónica con el periodista Dámaso Jiménez. Con él vamos a estar conversando algunos aspectos de la vida pública, política y social de Venezuela. Dámaso es un periodista experto en estos temas y con él pues queremos iniciar la conversación saludándolo. Primero, buenas tardes, Dámaso, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, Alan, por la invitación a tu espacio, que es muy escuchado en toda la frontera colombo-venezolana. Dámaso, iniciemos con este tema que es fundamental en este momento, el acuerdo propuesto por Juan Guaidó sobre esta alianza por el rescate de Venezuela. ¿Cómo observas tú esa propuesta de Guaidó? Mira,
no es tanto lo que se dice como lo que no se dice aquí en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en el país y a los cambios de discurso, ¿no? Obviamente, Guaidó jamás va a decir que todo esto obedece a el fracaso de su planteamiento original, que tiene que ver con el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Quiere decir que se perdieron 2 años. El número de víctimas en los 2 años ha sido fuerte. Son muchas las personas que tomaron como bandera ese planteamiento y bueno, realmente se enfrentaron a un gran monstruo que es esta dictadura que existe en Venezuela y que no tiene, es implacable contra todo aquel que pretenda confrontarla, ¿no? Que pretenda manifestarse contra ella. Bueno, ante este fracaso, y no solamente es un fracaso de Guaidó, es un fracaso también de los países que lo han acompañado, porque lo que se prometió en todo caso era la salida de un régimen dictatorial, de un tirano, y esto no ocurrió. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, que no queda otra medida que negociar. ¿Qué se está negociando? Porque se trata de decir que se está salvando el país, pero ¿en qué términos se está salvando el país? En cuanto a una continuidad de este cartel asesino que de verdad no solamente acabó o ha acabado con parte de la población con el hambre, con la miseria, sino que ha destruido empresas, que ha destruido la educación, que prácticamente implosionó completamente el país y obligó a casi 7 millones de venezolanos, 1/3 de la población de hace 10 años, a salir del país porque dejarlo todo abandonado, casas, empresas, negocios, trabajos, y dividirse, separarse completamente de su familia y buscar digamos, su destino en otras latitudes que en muchos casos pues son rechazados. Prácticamente el pueblo venezolano son parias, somos personas sin patria, que buscamos la manera de tener un documento, algo que nos reconozca nuevamente nuestra existencia. Y esa es una situación realizada por un grupo que con el que Guaidó en este momento pretende negociar para llevarnos a unas elecciones regionales que no van a resolver el problema, que no van a resolver el conflicto, porque, a ver, tú colocas allí, ponte tú, una gran mayoría de gobernadores opositores, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la línea? ¿Hacia dónde van? El gobierno sencillamente le va a colocar una autoridad única. Acá eso no cambia el país. Claro. Sencillamente lo que se le está dando es tiempo, oxígeno, para ellos decidir qué es lo que van a hacer y cómo van a replantear el país. Un país que completamente ya fue secuestrado, sus instituciones, los venezolanos no tienen instituciones, no tienen Estado, y ellos lo que están buscando es, en todo caso, no es solamente disfrutar de su riqueza, volver a tener, que les devuelvan todos sus recursos. Claro. Las sanciones fueron personales hacia esos grupos. Ellos lo que quieren es que le devuelvan esos millones que han robado, claro, que puedan viajar por todo el mundo, que se le quiten las sanciones, que se le quiten el tema de la criminalidad después de todo esto que han realizado, y que los legitimen. Porque ¿qué creo que estamos haciendo? Estamos legitimando unas elecciones que fueron fraudulentas, como fue la de Maduro en el 2018, 20 de mayo, ¿no? Lo que ya todo el mundo ha olvidado, que se legitimen unas elecciones para el Parlamento, que no fue nadie, que no acudió nadie a esas elecciones porque eran irritas completamente, que se legitime completamente el actual Parlamento y que se legitime todo lo que ha realizado en este momento este régimen, que ya ahora se está viendo, porque ya prácticamente están generando violencia hacia otras latitudes como el hermano país colombiano. Dámaso, pero hay también un cambio de discurso en Maduro, un cambio que pasó de la burla al acuerdo, a la propuesta de Guaidó, pasó ahora a la convivencia con el tema de la participación noruega y la participación europea como garantes del proceso.
Maduro no cambia nunca de discurso. Maduro es un mentiroso. Maduro es un mentiroso. No cambia de discurso. Él sencillamente engaña. Él siempre que haces tú un planteamiento con Maduro después, inclusive, desde el primer momento que entró ya como en unas elecciones con Capriles, que dijo, bueno, vamos a tratar de que el CNE haga un recuento de votos, y luego lo negó completamente, es más, lo prohibió. Bueno, Maduro desde allí ha comenzado a mentir todo el tiempo. El que quiera creer en Maduro, después de 22 años de dictadura, pues no sabe, no ha vivido nada, no sabe nada de lo que han sufrido los venezolanos en este momento. Ahora bien, este es un acuerdo que tiene el apoyo europeo, el apoyo de los Estados Unidos y otros factores aliados también de Maduro. ¿Hasta qué punto pues avanzarán con esto? ¿Se va a definir esto a través de la vía electoral? Esto ha sido largo. Con Noruega no se ha logrado nada. El tema de la ONU, ahí están todos los muertos, todos los asesinatos, todos los estudiantes en el 2017 que fueron atacados con plomo, con balas reales. Eso no se quedó allí completamente. Toda la gente, los 7 millones de personas que han tenido que abandonar todo, porque prácticamente se quedó así completamente. Entonces, a ver, vamos otra vez a una cuestión con Noruega que nos va a llevar a dónde. ¿Qué estamos celebrando? ¿Que vamos a ir a unas elecciones para qué? ¿Unas elecciones con quiénes? Lo que pasa es que los políticos siempre están en una sintonía distinta a la del resto del pueblo venezolano. ¿Qué es lo que quieren los políticos? Bueno, a ver, lo que no le han dicho al país es que no puede haber salida política sin partidos políticos, como lo he dicho anteriormente. Entonces, claro, mira, es como si yo te quito a ti parte de tu casa, te quito tus propiedades, te quito tus beneficios y luego te negocio con ellos para que sigas viviendo un poco mejor, pero no vas a vivir un poco mejor nunca, porque te lo van a estar quitando. Y es lo que le está dando a los políticos en este momento, es devolviéndole lo que fue expropiado. Los partidos políticos le está tratando de decir que ellos tienen un tribunal y le van a quitar las habilitaciones. Eso es para que participen, inmediatamente se los van a volver a quitar, inmediatamente se le van a volver a quitar los partidos políticos, porque son, mira, son los dioses, son los dueños del Estado, no hay ningún tipo de garantía, no hay Estado de Derecho, no sé qué tantas cosas tienen que ocurrir para que lo podamos entender. Eso es un sistema tortuoso, cancerígeno, hace daño, porque sencillamente no hay democracia, no hay posibilidades de que la gente discuta cuáles son qué es lo mejor para el bienestar de la comunidad. Sencillamente es por obra y gracia de cada una de las personas que se encuentran allí, de esas cúpulas, es que ellos toman todo a su antojo y medida. Te lo van a entregar y te lo van a quitar nuevamente. No quieren entender los políticos, sencillamente están tratando de mantenerse en una sobrevivencia. Pero ¿qué va a pasar? Son los mismos políticos de siempre los que van a ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Inmediatamente les van a tratar con un alicate pues de mantenerlos en cintura, no los van a dejar gobernar. A las presidenciales no se van a dar. Ya Diosdado Cabello dijo que eso es innegociable, que tiene todo el mundo que aceptar que esas elecciones trampeadas son legítimas. Ellos lo que están es buscando la legitimidad de los países, del resto de los países. ¿Qué está buscando la Unión Europea? La Unión Europea está manejando sus intereses allí, completamente sus negocios. Todo es según lo plantea Borrell, y Borrell está dando oxígeno a Maduro y oxígeno a Capriles. O sea, él está manejando una oposición dividida. El país está dividido. La única manera de que Maduro se mantenga es dividiendo la oposición. Y ya la oposición de por sí se está planteando dividida. Guaidó se está sumando, pero Guaidó es el chivo expiatorio que va a tener que pagar los platos rotos de este fracaso y de esta nueva frustración en Venezuela. Obviamente que Guaidó asume el costo político de este anuncio, porque de verdad que ha generado una destrucción de la imagen de Guaidó. Pero del lado chavista hay también alguna destrucción de imagen. Mira, detrás de Maduro se encuentran los hermanos Rodríguez, ¿no?
los hermanos Rodríguez son mucho más peligrosos que Maduro. Aquí lo que estamos es, el chavismo está negociando la manera de preservarse. Se va a preservar con estos sustitutos. Ya Maduro está de salida, posiblemente, ¿ok? En los próximos años. En las próximas elecciones a lo mejor no vaya a ir, a lo mejor es la necesidad de replantearse una ala del chavismo. Ya no tendremos a Diosdado Cabello, que ya le pasó su tiempo realmente. Él es un capataz que grita allí, en esa zona, ¿no? Pero hay otros jóvenes, son 22 años, donde ya algunas figuras están de salida completamente, y han venido otras, entre esos pues esta persona que se ha destacado sobre todo con los temas de la manipulación en redes sociales. El hombre es capaz de destruir cualquier reputación de quien sea, y tiene, digamos, un batallón, ejércitos de trolls, de tropas dedicadas sencillamente a generar una verdad a través de las redes sociales. Sí, y de atacar yo le temo más a Jorge Rodríguez que a cualquier otro del chavismo. No, claro, y ese va a ser la continuidad del chavismo. Es decir, aquí dice que vamos a salvar el país, pero yo creo que le están dando el tiro de gracia a Venezuela. Bueno, finalmente, el ciudadano común y corriente, este ciudadano que se levanta todos los días y que encuentra el panorama de pobreza, de dificultad, que no puede vacunarse, que no puede trasladarse, que se encuentra constreñido a su hogar, ese venezolano ve pasar los hechos. ¿Cómo queda después de todo este movimiento y del ajedrez político venezolano? Mira, los que tenemos Venezuela, los venezolanos, los que se han ido y los que se quedan, siempre mantienen un hilo, ¿no? De alguna u otra manera estamos relacionados y nos contamos la situación. Muchas de estas situaciones no salen a la luz pública ni de las redes ni de los medios. Mira, Venezuela vive de un espejismo en espejismo, porque los que están dentro están desesperados porque esto cambie. Pero la situación no va a cambiar ni siquiera de la noche a la mañana. Puede ser que el cambio sea de repente un poco más, que abran alguna compuerta económica, pero una compuerta económica controlada por este grupo, ¿no? Que, como todos sabemos, te rompe la pierna y después te da las muletillas, ¿ok? Para que tú se lo agradezcas. Entonces, el que está dentro es el gran perdedor, ¿no? Porque, $3 mensuales de salario es prácticamente el paroxismo de la miseria, ¿ok? Y el que está afuera, prácticamente, como te dije, va a crecer completamente. Mira, nadie sabe, pero en estos momentos hay un movimiento fuerte de gente que se está viniendo, por ejemplo, a los Estados Unidos, pasando por México, por el río, que no les importa nada, porque ya se quedaron, ya prácticamente vienen de la nada, ¿ok? Y entonces están buscando la manera de quedarse, de poder sobrevivir, de hacer vida con su familia, de conseguir una escuela para sus hijos en cualquier latitud que se les permita, nada más, ¿no? Sin documentos, sin papeles, eso ha sido duro. Mucha gente tiene ya 5, 6, 7 años, otros 3, 2, unos van comenzando, pero en este momento yo creo que se va a doblar la cantidad. Yo creo que vamos a pasar este año, de 8, o quizás hasta 9 millones de personas que van a tener que vivir a Venezuela, porque en Venezuela no hay espacio para vivir como pueblo, como ente, como garante, como ciudad, como un país con Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias, Dámaso. Dámaso Jiménez, periodista venezolano. Con él hemos analizado diversos temas aquí en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, Dámaso. Muchísimas gracias a ti, Ana y a Nancy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, bellísimo este tema del pollo brito en homenaje a Simón Díaz. Y bajo el título de Corral de Ordeño. Y estas tonadas que se cantan en los corrales de ordeño precisamente para que las vacas estén tranquilas y produzcan la mayor cantidad posible de leche. Yo no entendía ese proceso hasta que alguien me lo explicó. Y de ahí han salido los mejores temas de Simón Díaz han salido de esa jornada, de la jornada de ordeño. ¿Sabe qué es lo más bueno de esas jornadas de ordeño? Es cuando uno como niño llega con un pocillo allá y le coloca...
Ah, no, muy agregado. Y después que toman leche así, se preocupan porque que tienen COVID. Qué increíble. Si eso no les afectó, eso hubiera dado COVID. si tomaran la leche así directamente de la vaca, no les provocó ninguna enfermedad, olvídense, usted no va a sufrir de COVID. Ninguna, lo digo por experiencia. Bueno, iniciamos así esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a todos ustedes con mucho cariño y mucho respeto este trabajo que generamos a través del 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, pero que ahora, a partir de este momento, está en enlace con la emisora La Voz del Río Arauca, en el Arauca Binacional Colombo Venezolano. Y en el Arauca Vibrador, en La Voz del Río Arauca 1110 AM, saludamos en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos y de ese pueblo que nos escucha en esta segunda hora, ahí en Arauca. Bueno, y seguimos con las informaciones. Hay un tema que ha resultado bastante interesante y es el tema de la distribución de la gasolina en Venezuela. Se han inventado todos los métodos posibles, todas las alternativas, todas las soluciones posibles para la distribución de la gasolina. Y ahora, pero esto nos ha sorprendido. La noticia en el Táchira es la siguiente, que a partir de este momento la distribución de la gasolina será por número de cédula, por número de placa, y por sorteo. Ah, caramba. O sea que eso como vamos a estar pendientes del triple, ¿cuándo va a salir el triple? Y a las 5 de la mañana el gobierno dicen allá en el Táchira, que va a anunciar qué números son ganadores y qué estación de servicio le corresponde. Qué tristeza. ¿Ustedes se imaginan eso? Que uno a las 5 de la mañana pendiente ahí de la radio para escuchar el triple del día. No, mentira, el triple no. A ver si se ganó. Y los números 040 de las placas de entre la A y la Z podrán tomar gasolina en tales estaciones de servicio. A mí eso me parece tan absurdo, a mí me parece tan bárbaro, tan irracional, que de por sí se cae, uno no sabe si reírse o llorar por esta circunstancia. Pero ahora la distribución de la gasolina tiene un nuevo proceso y con eso pretenden evitar que la gente haga colas desde la madrugada para poder surtirse de gasolina en las diversas estaciones de servicio del estado Táchira. Así que prepárese, pronto ya viene, a partir quizás de la próxima semana, su triple número que le da a dar el acceso o no a la gasolina en las estaciones de servicio en el estado Táchira. Qué tristeza, lamentablemente eso está ocurriendo en violación sistemática del derecho humano, del derecho a tener las garantías para poder salir a trabajar. Así es. Bueno, mira, Nancy, tenemos también un video en donde Leopoldo López, el dirigente político nacional en Venezuela, pues desde España da su apoyo a la propuesta realizada por Juan Guaidó. Esta propuesta que busca sentar en la misma mesa los factores de la oposición y el gobierno para discutir los temas prioritarios del país y darle soluciones. Escuchemos la posición de Leopoldo López sobre este tema. Bueno, la solicitud que ha puesto el presidente Guaidó sobre la mesa es a transitar hacia un acuerdo político integral que tenga 3 puntos fundamentales. Primero, que se logre un acuerdo para atender la crisis humanitaria y en particular el problema de acceso a las vacunas. Segundo, un cronograma electoral para poder tener elecciones parlamentarias y presidenciales que cuente con la observación internacional y particularmente de la Unión Europea. Y tercero, un cronograma que, de acuerdo al cumplimiento de los 2 puntos anteriores, el tema humanitario y el tema electoral, se puedan levantar progresivamente las sanciones. Esa es la propuesta que ha hecho el presidente Guaidó, que nosotros le estamos presentando a los países de la región, a los Estados Unidos y también a los países en Europa, para que acompañen esta propuesta de una solución acordada, integral, y que le pueda dar respuesta a los problemas que tenemos los venezolanos. Posición que fija Leopoldo López sobre este tema que ha puesto sobre la mesa Juan Guaidó.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos desde esta zona buscando pues las historias de nuestros paisanos, de nuestros hermanos venezolanos que han tenido que salir para fuera de Venezuela para buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades para desarrollar sus talentos. En este momento hago contacto con Keverlyn Mendoza. Ella es del estado Trujillo, ingeniero petroquímico y ahora mismo está viviendo en Bolivia. Bueno, gracias Kimberly por aceptar nuestro contacto. Bienvenida a Siempre Venezuela. Gracias, Oliver, un placer. Bueno, coméntanos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Bolivia? Actualmente en Bolivia tengo 2 años y 2 meses. Ya soy residente pues acá en este país. ¿Cómo llegaste a Bolivia? Coméntanos lo que me comentabas hace rato, que llegaste primero a Colombia. Coméntanos eso. Sí, bueno, como la historia quizás de muchos compatriotas, en unión a mi esposo, pues hemos salido de Venezuela. Nunca se me olvida, salimos de Venezuela un 1 de enero del 2018. Salimos dejando a nuestras familias todos con rumbo a Colombia. En Colombia estuvimos unos 3 meses aproximadamente, viendo que no conseguíamos las oportunidades que estábamos buscando, nos movilizamos hasta Perú. En Perú también surgieron algunos conflictos y todo lo que se llama pues la xenofobia, también a los que queremos hacer lo bueno nos afecta muchas veces, y decidimos movilizarnos acá en Bolivia, y acá es donde tenemos más tiempo, 2 años y 2 meses. ¿A qué te dedicabas? Bueno, ya tu profesión, pero ¿trabajabas para alguna empresa en Venezuela? Sí, en Venezuela trabajaba para una planta de cemento. Ejercía mi profesión allí. Me pude desenvolver casi 3 años de experiencia profesional. Luego tomamos decisiones, decidimos emprender algo en Venezuela, y ya lo último fue tomar la decisión de emigrar. Actualmente no estoy en ejercicio de mi profesión, tengo un emprendimiento acá en Bolivia. Salieron el 1 de enero, o sea, se dieron el feliz año y vámonos. ¿Cómo tomar la decisión de salir del país? Bueno, fue bastante doloroso, bastante complicado. Soy hija única, no estaba nada fácil la decisión. Sin embargo, queríamos buscar mejores oportunidades, jóvenes, con una crisis terrible que había en el país. Y desde ese momento, pues no hemos regresado a Venezuela. También la decisión fue tomada por muchos motivos, incluso motivados a poder ayudar a nuestra familia, a ayudar a suplir necesidades que veíamos limitadas en Venezuela. No podíamos y no estaba a nuestro alcance. ¿Qué les dice su familia en Venezuela cuando los contactan? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ven ellos? Bueno, nuestras familias, cada vez que conversamos con ellos es triste, no hay muchas expectativas. A veces, obviamente el amor que nos une, el vínculo perfecto con nuestros padres, pues deseamos volver a vernos, volver a reencontrarnos. Sin embargo, en lo personal, pues mi mamá me dice que aún no es el momento, la situación está complicada. Me dice que Venezuela no es nada de lo que nosotros dejamos, que ha cambiado bastante, que sí hay gente que está emprendiendo, está motivada, que sí lo hay, pero que los servicios públicos totalmente un caos, bastante limitada la situación de progreso en nuestro país. ¿Ustedes sintieron la xenofobia en Colombia, también en Perú? ¿Y cómo han sido tratados allá en Bolivia? Acá en Bolivia, un ambiente muy diferente, la gente nos ha tratado muy bien, hemos recibido mucho cariño de parte del pueblo boliviano.
sinceramente. En Colombia y en Perú nos trataron bien, dejamos muy buenas amistades entre colombianos y peruanos. Como te comenté, llegamos aquí a Bolivia por unos amigos colombianos. Sin embargo, pues hay muchos que han decidido hacer el mal y dejar el nombre de Venezuela muy mal en estos países. Gracias a Dios, pues acá en Bolivia ha sido diferente. Han visto más la conducta de los venezolanos buenos, de los honestos, y eso ha causado pues recibir mucho cariño y me atrevo a decir que hasta admiración de parte de ellos, porque ven que nos estamos esforzando bastante para salir adelante, porque emigrar es dejar todo y empezar de cero donde ni siquiera nadie te conoce. ¿Qué? Es hacer nuevamente una imagen. ¿Cómo ven los venezolanos, cómo ven los bolivianos a nuestro país? ¿Qué te dicen? ¿Qué comentarios hacen al respecto? Bueno, los bolivianos sobre Venezuela, muchos están incrédulos de la misma situación actual, de lo que nosotros les contamos, por qué la decisión de emigrar, ¿no? Muchos son incrédulos. Sin embargo, está otra parte que sí empieza a indagar más, a ver las noticias, lo poco que logran ellos cubrir, y se acercan a preguntarnos que si era una realidad la escasez, las filas que teníamos que hacer para adquirir un producto, el no tener gasto domiciliario, que es algo básico. Ese tipo de cosas le da a ellos bastante curiosidad. No se imaginan qué es vivir así, ¿no? Porque aquí de inmediato usted lo que quiere lo tiene en la tienda de la esquina, y que la moneda no vale nada, pues no te alcanza, está todo devaluado. Sí. ¿Qué están haciendo? Me dijiste que están haciendo un emprendimiento. ¿Qué hacen ustedes? Sí, tenemos un emprendimiento, vendemos productos congelados, pequeños, pastelitos y empanadas. Nuestro emprendimiento se llama Monboy. Monboy. Esto sí, a referencia de mi pueblo natal. Ajá. Y también hacemos panes andinos, pan andino, pan campesino y pan sobado. Bueno, aprovechemos la cuña. ¿Cómo contactarte? ¿Cómo te pueden contactar en tus redes sociales? ¿Cómo te consiguen? En nuestras redes sociales, sí, estamos como Monboy, así como se escucha. Allí nos pueden conseguir, nos contactan directamente en un mensaje directo, siempre les estamos listos para responder. Y bueno, nuestro pan andino, el pan piñita, fue el pan que nos impulsó, el que hemos sido conocidos acá bastante, y por las famosas catalinas o paledonias. Ajá. Otra pregunta, ¿cómo los ha tratado el clima, el tema de la altura? ¿Eso les ha afectado en algo? ¿O ya se adaptaron? Efectivamente, bastante. Bueno, nos hemos adaptado, sin embargo, todavía hay cosas que nos afectan en la salud, porque para nadie es un secreto, bueno, o sea, el frío acá, la altura acá en La Paz, Bolivia. Nosotros somos de clima tropical y aunque yo soy de los Andes, la altura de acá no se compara. Sí. Entonces sí nos ha afectado, claro, inicialmente yo llegué a tener bastantes problemas en el sentido, mucha taquicardia, no me adaptaba, incluso en la piel. Igualmente mi esposo también, mucho dolor de cabeza. Poco a poco nos hemos ido adaptando. ¿Cómo está la temperatura en este momento? Ahorita estimo que como en 8 grados, por ser la hora que es. Ajá. Estamos ya a mediodía. Quiero que le dejes un mensaje a todos los venezolanos que nos escuchan, que nos siguen a través de nuestras redes y que nos escuchan a través de La Voz de la Gran Colombia y La Voz del Río Arauca 1110 acá en Arauca. Bueno, mi mensaje para todos los venezolanos es que sigamos primero con una fe. Nuestra fe debe ser inquebrantable frente a las circunstancias que vivimos como inmigrantes, que sigamos con ese ánimo, llenos de talento, porque me impresiono cuando estoy en una reunión de venezolanos con cada uno con sus ideas. Vamos a seguir trabajando,
Vamos a dejar no solo el nombre de un país en alto, vamos a dejar el nombre de nuestros padres en alto, porque a ellos le debemos quiénes somos hoy día y la persona que el mundo está conociendo. Esa esencia de lo que nuestros padres han hecho por nosotros, la estamos llevando a cada rincón del mundo. Vamos a seguir haciendo las cosas con amor, con ánimo. Vamos a hacer siempre las cosas bien, excelente. Y vamos a amar y a honrar la tierra donde actualmente estamos haciendo vida. Vamos a respetar ese espacio que nos está permitiendo crecer como personas, como familia. Bueno, Kimberly Mendoza, quiero agradecerte por haber aceptado este contacto. Gracias. Mucho éxito allá en Bolivia. Bueno, mis amigos, a ustedes desde esta zona de frontera, recuerden que reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Bueno, tremendo reporte de Oliver Luyano. Creo, y si mal no me equivoco, es la primera vez que entrevistamos a un venezolano, a una venezolana específicamente de Bolivia. De Bolivia. Que está en Bolivia. Hemos entrevistado de casi todos los países de América Latina, hemos entrevistado de México, hemos entrevistado de Costa Rica, de varios países del Caribe, de Norteamérica, hemos entrevistado varios, de Canadá también, pero creo que es la primera vez que entrevistamos a alguien de Bolivia, y bueno, y el mérito se lo llevó Oliver Luyano, que es el amigo de todos. Y guariqueño y de Zaraza. Y guariqueño de Zaraza. Bueno, nos queda tiempo para una sola nota antes de irnos al corte, y yo quisiera comentarles muy rápidamente lo que está pasando en el mundo. Esto quizás no es parte de la propia cotidianidad del tema que tratamos, del tema de Venezuela, pero sí impacta a muchos venezolanos. El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, se desplomó durante el día de hoy y ha perdido hasta los momentos el 14% de su valor desde que el señor Elon Musk, el dueño de Tesla, ha dicho, desde que dijo en Twitter, que el fabricante de los vehículos eléctricos norteamericanos dejará de aceptar pagos con criptodivisa por su impacto ambiental. Según el señor Elon Musk, la fabricación, el desarrollo del Bitcoin, como cualquier otra criptomoneda, genera mucho gasto de energía y esto está destruyendo el medio ambiente, y lo dijo esta mañana así como que nada, mira, esto daña el medio ambiente, y ha dicho eso Elon Musk, y las cotizaciones de el Bitcoin, que se habían inflado muchísimo durante el último año, se fueron pero en picada, al punto que más de uno está quebrado, porque mucha gente ha invertido dinero en Bitcoin como criptomoneda y como moneda de cambio para varias transacciones comerciales. El Bitcoin está muy lejos en estos momentos de sus topes y sigue bajando. Todo porque el señor Elon Musk ha dicho que esto consume mucha energía y que es ambientalmente antiambiental la fabricación y el desarrollo de las criptomonedas que generan, y de verdad hay que reconocerlo, la elaboración de las criptomonedas genera mucho gasto de energía, y esto pues afecta al medio ambiente según el señor Musk. Pero lo que no dijo Musk es que hace 3 meses vendió las criptomonedas como la maravilla, logró que se inflaran y ahora logró que se vinieran a pique. ¿Habrá hecho negocio Elon Musk con compra y venta de criptomonedas para tirárselas luego al piso? Habrá que ver. Y en Siempre Venezuela vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, te cambiará la vida, tema de Ignacio Rondón, lo hemos traído para este último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este enlace que tenemos entre Cúcuta, el 1400 de La Voz de la Gran Colombia, y allá en Arauca con La Voz del Río Arauca, en la frontera binacional colombo-venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. El Foro Penal registra 309 presos políticos y reclaman su liberación. Pues la ONG Foro Penal denunció que hay más de 309 ciudadanos detenidos considerados presos políticos de la administración de Nicolás Maduro, una cifra que se redujo en 11 respecto a los reportados por la misma organización el pasado abril, donde se han contabilizado 320.
Bueno, y habría que saber qué pasó con esos 11. ¿Será que los liberaron o les colocaron medida cautelar? Hay que investigar esto. Bueno, y el periodista venezolano Nelson Bucaranda Sardi afirma hoy que le han informado que se suspendió la audiencia del mayor general Miguel Rodríguez Torres. Recuerdan ustedes que este fue director de inteligencia del gobierno durante los tiempos de Chávez y que luego, bueno, por enemistades internas se volvió enemigo de Maduro y Maduro así lo consideró y lo detuvo y lo mantiene detenido en prisión militar de alta seguridad, porque a este sí le temen, este que manejó seguridad y tiene contactos y relaciones y conoce muchas cosas, pues le temen bastante. Bueno, Miguel Rodríguez Torres tenía su audiencia, lo están encausando por presuntos delitos cometidos por su gestión, pero los defensores dicen que los acusadores del gobierno no tienen ni una sola prueba. No obstante, lo instan a que admita los cargos para rebajar la pena y darle casa por cárcel. O sea, si tú no tienes cómo comprobar que el hombre cometió un delito en las acusaciones que la Fiscalía Militar le ha hecho, Rodríguez Torres lo que tiene que esperar es que se haga su juicio y simplemente ante la ausencia de pruebas, cualquier juez tiene que darle la libertad. Pero es una papa caliente para el juez que maneja el caso y una papa caliente para los fiscales que no encuentran de qué manera acusarlo. Y Rodríguez Torres sabe esto y no le ha parado a esta gente que le dice admita los cargos para rebajar la pena y darle casa por cárcel. Y en Colombia pues se inició ese proceso del Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos y se inició a partir del 5 de mayo. Pero escuchemos lo que dice Juan Francisco, quien es de Migración Colombia. Sí, el director de Migración Colombia, ¿qué es lo que dice sobre este tema? Vamos a ver el video, vamos a ver la información sobre esta materia. Culminamos la primera semana de implementación del Estatuto Temporal para migrantes venezolanos con muy buenos resultados. Más de 383.000 ciudadanos venezolanos crearon su cuenta para acceder a la primera fase del estatuto. De ellos, el 24% ya culminó con éxito. Esto quiere decir que cerca del 22% del total de venezolanos en Colombia ya han iniciado su proceso para acogerse a este estatuto. Durante el proceso hemos tenido grandes hitos, más de 3 millones de visitas diarias a la página web, la creación de más de 47.000 usuarios por día, el registro único de migrantes venezolanos de cerca de 15.000 personas diarias, más de 11.000 encuestas de caracterización socioeconómica por día y el agendamiento de más de 12.000 citas diarias. Hay plena conciencia de que hemos tenido algunos inconvenientes, principalmente con el cargue de la información. Sin embargo, hemos venido haciendo un acompañamiento permanente a todos los migrantes dentro de esta primera fase, sin escatimar esfuerzos para corregir los diferentes errores. Para atender la alta demanda que se tiene en materia de recursos tecnológicos, como entidad hemos dispuesto más de 10 servidores dedicados, robustos, de última tecnología, con una arquitectura de alta disponibilidad y un sistema de almacenamiento centralizado para que el proceso del registro único y el diligenciamiento de la encuesta socioeconómica puedan llevarse de manera satisfactoria. Adicionalmente, tenemos un sistema de agendamiento alterno en el cual lo que hacemos es lograr ubicación rápida de estas citas con servidores y mecanismos adicionales para lograr menor congestión. En junio esperamos habilitar cerca de 100 puntos de atención presencial para apoyar y ayudar a todos los migrantes en este proceso. Ante la crítica de si Migración Colombia está preparada para un desafío de esta envergadura, pues hay que decirlo con absoluta claridad, este es un desafío gigante. Son 1.7 millones de personas en un territorio amplio y diverso como Colombia, en el cual en efecto hemos desarrollado unas capacidades rápidas para poder atender el desafío. Hemos contado con un grupo mayoritario de oficiales decididos, dedicados a dar esa milla extra, lo cual nos ha permitido este gran éxito. Para todos esos oficiales, gracias por su respeto, gracias por su profesionalismo y por este esfuerzo que están haciendo. Y gracias porque de esta forma Colombia está actuando como un referente internacional y Migración Colombia da ejemplo a nivel nacional. Recuerden, el registro para el estatuto temporal estará habilitado hasta el próximo 28 de mayo de 2022 para aquellos migrantes venezolanos que ingresaron antes del 31 de enero de 2021. Para aquellos que ingresaron después de esa fecha sellando pasaporte, el cierre será el 24 de noviembre de 2023. Recuerden, el estatuto temporal se implementará en 3 fases y al final
Cada ciudadano venezolano que cumpla con las etapas y los requisitos obtendrá un permiso por protección temporal que le permitirá estar en Colombia por un periodo de hasta 10 años, transcurrido el cual deberá tramitar una visa ordinaria. Bueno, exitoso. Entonces así califica Juan Francisco Espinosa, el director de Migración Colombia, lo ocurrido hasta este momento con la implementación del Estatuto de Protección Temporal. Ya mucha gente tiene su cita. Las citas que se han dado para la segunda fase de este proceso, que es la parte biométrica, están a partir del mes de septiembre. Y ya pues hay gente que ya tiene su día, su hora, su fecha para poder hacer esta segunda fase y así pues obtener el documento de identidad que permita pues establecer claramente las condiciones de su vida aquí en Colombia. Alan, y en medio de todo ese proceso de inscripción en la página, muchos han presentado las diferentes quejas, que la plataforma está caída, que no les aparece, que les envían un mensaje. ¿Cuál es ese horario específico para que la gente ingrese? Bueno, mire, la recomendación, si usted tiene la posibilidad, métase después de la medianoche. Entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana es una buena hora para meterse allí porque está más descongestionado el sistema y los procesos son bastante ágiles. Lo digo por experiencia personal. Entonces, ¿Y si la notificación no llega a la página principal, ¿a cuál otro lado pueden buscarla? Búsquela en el spam, en el buzón de spam, porque por lo menos particularmente las notificaciones mías llegaron al spam y si yo me quedo esperando que lleguen al principal, obviamente todavía estuviera esperando la notificación, pero revisen el spam, a veces está llegando por esa vía. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, vamos a hacer contacto con Vladimir Rodríguez. Vladimir está allá en el estado de Aragua y es representante de la Alianza Lápiz. Vladimir, gracias por aceptar esta conversación. El saludo inicial para comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a todos los que nos escuchan, a todo el pueblo hermano colombiano y en especial a todos esos compatriotas venezolanos que están cruzando la frontera y están viendo pues esta situación tan terrible que está padeciendo Venezuela, pero con el compromiso de que vamos a poder hacer a Venezuela pujante, soñadora y con mucho entusiasmo que siempre ha sido durante todo este tiempo aquí en el continente americano. ¿Cómo está la situación en el estado Aragua a nivel económico, a nivel de salud? Bueno, mira, la situación en Aragua y en el país, en Venezuela, es terrible, porque más o menos lo que gana hoy un obrero, el salario mínimo de un obrero en Venezuela es de $3-4. Pero, y en bolívares de paso, ¿no? Pero toda la economía, aquí hay una dolarización de manera de facto, y te lo digo así, porque todos los precios que tú puedes ver en todos los supermercados, en las carnicerías, o arreglar un caucho, resolver el tema que tiene que ver con una consulta médica, todo es pagado en dólares. Entonces los venezolanos, la gran población de Venezuela está sufriendo porque son muy pocos los que ganan en dólares. Una minoría es la que gana en dólares y los demás ganan en bolívares soberanos y no tienen cómo resolver este problema de la comida y mucho menos para poder tratar una situación que tenemos ahorita, una pandemia, pues, que como el coronavirus, sabes lo que está sucediendo, pues. Esto ha arrastrado al país en esta situación y por supuesto el colapso de los servicios, se va la luz en muchos sectores, el agua que está llegando por la tubería, que está llegando por la tubería no llega y cuando llega con malos olores, contaminada, el servicio de gas doméstico no está llegando, tenemos el problema del internet, tenemos el internet más atrasado de América Latina porque no hicieron las inversiones que tienen que hacerse a tiempo, tenemos problemas con el tema de la gasolina en estos momentos, hay una gran cantidad de gasolineras en Venezuela, pero las que están funcionando, le llega la gasolina, son las estaciones de servicio que tienen la gasolina dolarizada, y entonces las que son subsidiadas, que tienen la gente de menos recursos, pero la gasolina no llega, o tienen que durar 4 o 5 días para poder echar gasolina. Es una situación bien
bien terrible del venezolano que estamos viviendo. ¿Cómo se está movilizando la gente ante la carencia de la gasolina? Bueno, fíjate tú, primero que no hay gasoil. El gasoil es el combustible vital para el transporte público y el transporte de víveres y combustible, y estamos limitados. Prácticamente el parque automotor de transporte público en Venezuela está encarcelado y está prácticamente fuera de servicio. Bueno, aquí los venezolanos, la mayoría tiene que verse en un transporte público que la gente va apiñada totalmente. Bueno, imagínate tú con las cargas virales del coronavirus, por eso es la contaminación, y bueno, y mayormente no hay transporte, pues. Entonces son problemas que tenemos. Venezuela tiene un colapso social, económico, y al mismo tiempo sanitario. El problema de Venezuela es mucho mayor de lo que te puede imaginar los hermanos colombianos y Latinoamérica. La situación de Venezuela es grave. Aquí el problema, tenemos que tener conciencia que aquí el problema de Venezuela se resuelve en la medida que se puedan las recomendaciones para salir de esto y que la comunidad internacional ayude a que salgamos de esta crisis que tenemos en estos momentos, que es muy grave. Vladimir, hay un llamado a elecciones. ¿Crees tú que este llamado o la participación abone el terreno para una salida democrática? Mira, yo le voy a decir a los coterráneos colombianos y a la gente que está fuera venezolana, mira, aquí la situación en Venezuela, para que estén clarito, el chavismo en Venezuela hoy representa electoralmente únicamente el 10%. Ahora, ustedes se preguntarán por qué el chavismo gana elecciones. Bueno, el chavismo gana elecciones primero porque nosotros nos metemos autobombo. Nosotros no, un sector de la oposición llama a la abstención y otro sector llama a votar. Entonces la gente caemos en contradicción. Entonces, el problema de Venezuela se resuelve porque es un problema político, y en la medida que dentro de la oposición venezolana se construya una plataforma unitaria. Si nosotros logramos construir una plataforma unitaria en Venezuela, yo te puedo pronosticar que el resultado de las elecciones, cuando la convoque el Consejo Nacional Electoral, bien sea para noviembre, para diciembre, la oposición venezolana, toda unidad, debe ganar entre 14 y 18 gobernaciones y más de 250 alcaldías. ¿Qué significa esto? Esto significa sencillo que entramos a la otra etapa, que es la etapa del año 2022, que es la solicitud que establece la Constitución, que es el referéndum revocatorio para García Maduro. Y no tiene manera, Maduro no tiene cómo ganar una elección aquí en Venezuela. Pero lamentablemente hay sectores en Venezuela que quieren buscar caminos y atajos que lo que conducen es a la desmoralización de la gente. Mira, aquí no van a entrar marines, aquí no van a entrar los aviones, aquí no van a entrar los gringos, aquí los militares no van a atacar a Maduro porque están cómodos, porque son parte de esta situación que estamos viendo en Venezuela. Y verdaderamente las Fuerzas Armadas son los que manejan el oro, manejan el petróleo, manejan el combustible, manejan todo. O sea, están en una posición, la mejor posición cómoda en los últimos 200 años. O sea, no tienen mayor poder. Entonces, la única herramienta que tienen los demócratas, el pueblo venezolano, para producir un cambio en Venezuela es a través del voto. Y la clase política venezolana, no toda, pero la clase que tiene mayor propaganda o mayor impacto de publicidad en los medios, se ha empeñado a derrotar y a caerle a batazo al voto. Ahora se dio cuenta, y por eso el gran debate que hay en Venezuela de ir a estas elecciones, porque si recuperamos el voto como herramienta de cambio y herramienta de lucha, mira, no hay manera que el chavismo gane las elecciones aquí en Venezuela. O sea, ya el chavismo es polvo cómico, el chavismo es 10%. No hay manera que gane ni una elección de un condominio. Vladimir, ¿hay posibilidades de que se una a la oposición y que se incluya también a los que se han denominado alacranes? Como mira, ¿Hay posibilidades de esa gran alianza? Por supuesto, cuando tú haces por eso que te digo que el problema de Venezuela es un problema político. Si tú construyes una plataforma unitaria, te va a permitir avanzar y te va a avanzar en propósito fijo. Cosas, por ejemplo, como que hay que empezarle a decir a los venezolanos. Primero, que con el voto cambia, es un elemento de lucha y de cambio. Y eso es una fuerza indetenible que no la puede parar el gobierno de Nicolás Maduro en ninguno de los aspectos. Y es un proceso democrático, ordenado.
En segundo lugar, tú tienes que empezar a hablarle a los venezolanos el contraste de la situación. Nosotros no podemos seguir atados al populismo, que fue lo que llevó al fracaso de Venezuela y la destrucción de nuestra industria petrolera. Nosotros, por lo menos de la Alianza del LAP y Partido Popular, creemos en el libre mercado, en la empresa privada, creemos en la inversión, en el emprendimiento, y creemos que la industria petrolera, que en este caso es Venezuela, que se quebró. ¿Qué haces tú cuando un negocio se está quebrado? Bueno, o te buscas un socio o la vendes. En este caso Maduro recientemente está hablando de vender la industria petrolera, pero hay que ponernos en la vía. La vía es que nosotros busquemos socios para que invierta y rememorar un poco lo que fue la ley del año 1946, cuando el general Medina Angarita, que fue la ley City, y que fue lo que pudo darle desarrollo a Venezuela cuando Medina Angarita, un señor llamado Eugenio Mendoza, se fueron a la Bolsa de Nueva York y se reunieron con el señor David Rockefeller y entendieron, producto de que en México en ese momento había nacionalizado el petróleo, la industria petrolera mexicana, y estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, ellos buscaron la manera de que ese petróleo llegara más rápido a los Estados Unidos, y por eso es que se produjo en Venezuela la construcción de toda esa industria petrolera que hoy tenemos en Venezuela y que lamentablemente está destartalada. Pero con una política acertada, y que ese dinero que entra a Venezuela, que a mitad se meta en un fondo de inversión de desarrollo de educación, porque el problema es que Venezuela tiene riquezas naturales. Tenemos oro, tenemos costa, tenemos petróleo, tenemos la reserva de gas más importante del mundo, tenemos turismo, tenemos pesca, tenemos agricultura, pero tenemos un problema, no tenemos educación para producir la riqueza, y la fundamental para que este país, en Venezuela, cambie y sea un país de primer mundo es a través de la educación. El gobierno que venga tiene que invertir en la educación, y yo te aseguro a ti que en menos de 3-4 años Venezuela va a ser la Suiza de América, porque tenemos todas las condiciones geopolíticas para volver, pero necesariamente tiene que haber un cambio del gobierno. Tenemos que salir de esos gobiernos populistas que hemos tenido en Venezuela para un gobierno liberal que nos permita abrir el mercado y desarrollar el mercado en ese proceso de cambio para los venezolanos. Bueno, Vladimir, quiero agradecerte por el contacto, vamos a estar muy atentos. Quedó pendiente varias preguntas, pero en la medida del tiempo vamos a contactarnos nuevamente. Agradecido por... Yo verdad que te quiero dar las gracias, pero de verdad quiero reafirmar el compromiso que tenemos de que en Venezuela las cosas sí te puedan producir los cambios en Venezuela, pero hay que decirle la verdad a la gente y con la verdad. Nosotros no podemos seguirle cayéndole a mentiras a la gente, hay que decirle la verdad, y yo creo que hay 5 elementos fundamentales para terminar, son fundamentales en lo que va a ser la nueva política en Venezuela: el bien común, la libertad, la democracia, la educación y los derechos humanos. Con esos 5 elementos nosotros vamos a avanzar a recuperar nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que tanto hoy tenemos desaparecidos pues, en nuestra vida cotidiana todos los venezolanos. Bueno, gracias a Vladimir. Bueno, era Vladimir Rodríguez, representante de la Alianza del Lápiz en el estado Aragua. A ustedes, amigos, gracias. Recuerden que por aquí reporta el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, fue el segundo reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, y con este reporte pues cerramos nuestra edición del día de hoy. Y así hemos llegado al final de una emisión más de siempre, Venezuela es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Sebastián Hernández, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden ustedes que vamos a estar de 5 a 6 de la tarde en este horario, generando desde la voz del río Arauca y la voz de la Gran Colombia. Radio San José de Cúcuta 1160 AM.